Capítulo 9. Un día en la fortaleza flotante. 2 días pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Tras recuperar la conciencia, Sanoa recorrió alegremente el castillo, disfrutando de todas las artesanías que había en él. El hecho de poder pasearse libremente le hacía estar de buen humor. Me sentí aliviado de que se hubiera recuperado por completo de mi hechizo eléctrico. Si no hubiera recuperado la conciencia, no sabría qué decirle a Ginger. Cliff, en cambio, había cambiado. Inmediatamente después de la batalla, había hablado con Kisirika y yo me había preguntado de qué se trataba. Resultó que estaban discutiendo su recompensa por haberla ayudado antes, un ojo de demonio. Ella le dio el ojo de identificación. Le permitía mirar cualquier objeto y comprender sus características. Lo eligió para poder ayudar si alguna vez volvía a ocurrir algo parecido a la enfermedad de Nanaoshi. Como siempre, Cliff era muy heroico. Ese heroísmo, sin embargo, no le estaba ayudando a dominar el ojo. Estaba luchando con él. Al parecer, todo lo que miraba venía con una etiqueta de nombre y una explicación. Para él, el mundo entero estaba inundado de textos. No podía caminar sin que el Inalice le guiara de la mano. Estaba seguro de que acabaría dominándolo. Cuando lo hiciera, seguramente la gente le llamaría Cliff el Sabio. Hasta entonces, probablemente tendría que llevar un parche en el ojo. El siguiente fue Nanaoshi. Destapamos las hojas de té que trajimos del continente demoníaco y le hicimos beber el tónico. Poco después, Nanaoshi empezó a quejarse de que tenía que ir al baño. Yurusu la ayudó a ir a la enfermería y, bueno, para preservar su honor, me ahorraré los detalles. Digamos que se estaba recuperando. ¿Cómo te sientes por lo demás?, pregunté. Nanaoshi seguía postrada en la cama. Su complexión había mejorado considerablemente, pero el cansancio seguía presente. También había perdido mucho peso. Era como si todo lo que tenía en el estómago se hubiera esfumado, dejando solo un esqueleto. Me siento bastante mejor. Para estar segura, tendría que descansar otro mes, pero al menos ahora estaba de mejor humor. Su expresión era diferente a la habitual, tensa. Más bien parecía aturdida por haberse despertado. Su cabello estaba desordenado y sobresalía en todas las direcciones. Solía pensar que llevaba un estilo de vida poco saludable, pero al menos se cepillaba el pelo todos los días. ¿Gracias por ayudarme?, inclinó la cabeza, con las manos apretadas alrededor de una taza de té de hierba de socas caliente. Su formalidad y sinceridad eran una muestra poco común. Te agradezco mucho que te hayas arriesgado tanto para ir a buscar estas hojas de té para mí. Me has ayudado mucho. Había algo profundamente inquietante al oírla hablar así. No, estoy seguro de que solo se siente débil, así que está un poco fuera de sí. No hay problema. Tú también me cuidaste la última vez que estuve en problemas. Te dije algunas cosas bastante insensibles y, sin embargo, me ayudaste sin resentirme por ello. No sé ni cómo empezar a agradecértelo. Me dirigió una mirada de disculpa. Nunca había visto a Nanaoshi actuar con tanta cortesía. Tal vez las habilidades de Yurusu o Fatoumand podían transferir personalidades además de resistencia. Ahora que lo pienso, fui bastante despreocupada y cruda contigo, aunque eres mayor que yo. Sacudí la cabeza. No me importa en absoluto. En este mundo, solo tengo 18 años. ¿Y qué edad tenías antes de venir aquí? 30. Pero no te preocupes por eso. Olvidemos el tema de la edad. Y no tienes que ser tan educado. Puedes hablarme como siempre lo has hecho, ¿de acuerdo? Su expresión era serena mientras apuraba su bebida, como si pudiera sentir los efectos inmediatos. Me aclaré la garganta. Estoy seguro de que ya te lo han dicho, pero tu enfermedad no va a desaparecer del todo. Sí, lo sé. Nanaoshi no estaba completamente curada del síndrome de Drine. La hierba de Sokas rompería temporalmente el maná que se acumulaba en su interior, pero si no se trataba, se acumularía a los mismos niveles que antes. Como ella no era de este mundo, no tenía la inmunidad al síndrome que el resto de la gente de aquí tenía. Afortunadamente, beber té de hierba de Sokas a diario evitaría que se acumulara. También existía la posibilidad de que incluso un poco de magia la hiciera enfermar. La próxima enfermedad que contrajera podría ser algo que incluso Kisirika desconocía, algo incluso más antiguo que el síndrome de Drine. Mientras estuviera aquí, no podría evitar por completo el maná. Estaba en todas partes, en el ambiente, en la comida. Nanaoshi, tienes que volver a casa. No puedes morir aquí. Sí, haré todo lo que pueda para ayudarte a conseguir una forma de volver. Pero yo, sacudí la cabeza. No necesito tu gratitud ni nada. Aunque si me meto en problemas por el camino, espero que estés ahí para mí a cambio. Nanaoshi empezó a moquear mientras las lágrimas se agolpaban en sus ojos.
Dejó escapar un sollozo ahogado, con la voz apenas por encima de un susurro mientras decía, gracias. Esperé pacientemente a que dejara de llorar. Siguió sollozando durante un rato, con los ojos rojos e hinchados. Habló con voz nasal cuando dijo, pero me iré a casa. Sí. Seguro que quieres volver lo más rápido posible. No, me refiero a que tal vez no pueda pagarte todo antes de irme. Espera, así que quiere devolverme todo antes de irse a casa. ¿Es más concienzuda de lo que creía? No hay necesidad de presionarte así. Después de todo, tú también me has ayudado antes. Lo hice para agradecerte la ayuda en mi investigación. Muy bien, entonces me gustaría un consejo detallado sobre un pequeño asunto. Ella frunció el ceño. ¿Qué pequeño asunto? Por ejemplo, ¿qué quiere una chica de mi edad? Sylvie y yo tenemos un largo futuro por delante. Estamos casados y tenemos un hijo, pero aún no sé qué pasa por su cabeza. Dado que tienes más o menos la misma edad, pensé que podrías saber algo sobre lo que está pensando Sylvie. Nanaosi se acarició la barbilla y miró su manta. Parecía estar considerando seriamente el asunto. Seguro que se dedica a devolverme el favor. No tienes que responder ahora mismo, dije. Puedes esperar hasta que tengamos una pelea o quiera reconciliarse con Sylvie o algo así. De acuerdo. Nanaosi asintió, con una expresión sincera. Aunque estaba cerca de la edad de Sylvie, había muchas cosas que la separaban, venían de mundos diferentes y Sylvie estaba casada. Nanaosi no podía entenderla del todo. Ni siquiera yo tenía idea de lo que pensaban los chicos de mi edad. En ese caso, lo dejaremos así. Seguro que tu cuerpo aún está débil, así que tómate tu tiempo para recuperarte. Sí, lo haré, respondió Nanaosi. Gracias, salí de la habitación. Si me quedaba solo con ella demasiado tiempo, podría volver a ponérselos a Sylvie. Era bonita en ese modo, pero no me gustaba provocarle ansiedad. No quería hacerla dudar de mi amor. El hecho de que aún no lo hubiera conseguido era un fracaso por mi parte. Mientras avanzaba por el pasillo, la luz del sol del atardecer entraba por las ventanas. Ah, el atardecer es hermoso, no importa en qué mundo vivas. No me gustaban mucho las alturas, pero la vista desde el amplio jardín de la fortaleza flotante era tentadora. Desde allí, podía contemplar el mar de nubes mientras el sol se escondía tras el horizonte. Incluso a mí me gustaban los mimos de vez en cuando. Con ese pensamiento en mente, me dirigí al exterior. Los arbustos estaban perfectamente recortados y había docenas de flores que nunca había visto. A medida que el sol se hundía bajo las nubes, bañaba la zona con una luz radiante, haciéndola parecer un espejismo. Si llevara a Sylvie a un lugar como este y le susurrara dulces palabras, ¿cómo respondería? Conociéndola, probablemente se pondría roja, bajaría la mirada al suelo y me apretaría la mano. Seguramente su reacción sería adorable. Muy bien, una vez que Sylvie se recupere por completo, intentémoslo. Quería hacer lo mismo con Roxy, pero por desgracia, los demonios tenían prohibida la entrada en la fortaleza. Además, probablemente no saldría muy bien, teniendo en cuenta la personalidad de Roxy. Probablemente me miraría fijamente y diría, sabes que no tienes que usar esas frases cursis conmigo, ¿verdad? Estaría dispuesta a acostarse conmigo a pesar de todo. Ella era franca de esa manera, aunque no lo pareciera, pero no se trata de eso. No se trata de sexo. Solo quiero que seamos cariñosos. Quería que viéramos juntos la puesta de sol. Roxy decía, es muy bonito, ¿verdad? Y yo respondía, sí, pero no tan hermosa como tú. Y entonces ella se sonrojaba y se hacía la avergonzada. Eso era lo que yo quería ver. Bueno, ella no está aquí de todos modos, así que no tengo suerte. ¿H.M.? Mientras caminaba, perdido en mis pensamientos, divisé una mesa en el borde del jardín. 3 personas estaban sentadas a su alrededor, y fue entonces cuando mi maestro usó su magia. Esta luz púrpura salió disparada de su mano derecha, y carbonizó el cuerpo de Atofe, paralizándola en el lugar. Ajá. Así que fue su magia la que la debilitó tanto. La magia de los rudeos parece no tener límites. Sanoa, Ariel y Perugius tenían una agradable charla. Mientras la luz del sol del atardecer los bañaba, parecían disfrutar de su conversación. Luke y Silvaril esperaban cerca, aunque no participaban. Se limitaron a escuchar la conversación de Sanoa. El maestro Linalice y yo quedamos atrapados en su ataque, pero no creo que haya otro mago en el mundo que pueda usar un hechizo así fuera de mi maestro. He oído que se parecía a un rayo, respondió Perugius. Pero si fue capaz de paralizar a Tofe, como dices, debió ser bastante potente. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo terminó la batalla?, preguntó Ariel. Desgraciadamente, me temo que perdí la conciencia en ese momento,
así que no puedo. Ah, ahí está el hombre en persona. La mirada de Sanoa me encontró, así que no tuve otra opción. Me incliné y me dirigí hacia su grupo. Buenas tardes. ¿Tienen una fiesta de té? Sí, maestro. Lord Perugius dijo que quería saber cómo transcurrió nuestra batalla con Atofe, así que le estaba explicando los detalles más finos. Ya veo. Miré a Perugius. Parecía estar de mucho mejor humor que cuando tuvimos la primera audiencia con él. Escuché que fue tu magia la que debilitó tanto a Atofe, Rudeus, dijo. No, eso fue en gran parte gracias a que Sanoa la bloqueó. Si hubiera dirigido mi hechizo hacia ella sin su ayuda, podría haberlo desviado. Ya veo, sí. Jeje, esa imagen de ella aún perdura en mi mente. Su cara se resquebrajó en una sonrisa obscena. ¿De verdad odia tanto a Tofe? Estaba de buen humor. Parece que estás bastante animado, dije. Por supuesto que lo estoy. Ni en mis mejores sueños pensé que tendría la oportunidad de vengarme de alguien que me ha hecho sufrir tantas veces que he perdido la cuenta. Venganza, dices, sí. Un rencor, si quieres, que ha durado varios años. Probablemente se refería a la guerra que ocurrió hace 400 años, la guerra de la Place. Perugius era un joven aventurero en ese momento, pero ayudó a los humanos, luchando en el frente. Atofe también había encabezado algunas de las fuerzas de los demonios, actuando como general. Perugius se encontró con ella muchas veces en el campo de batalla. Como era joven e inexperto, no fue capaz de vencerla, sino que sufrió heridas mortales en cada encuentro. 2 personas lo salvaron en aquel entonces, el dios dragón Urupen, una figura de tipo hermano mayor de Perugius, y el dios del norte Calman. Perugius solo podía apretar los dientes con frustración por cada derrota. Planeaba vengarse de Atofe, pero entonces el dios del norte Calman se casó con ella. Cuando Calman murió, hizo que los dos juraran que no se matarían. Así, Perugius nunca volvió al continente demoníaco, destruyendo sus posibilidades de venganza. Casi había perdido la esperanza de volver a atacar a Tofe, pero este momento era más perfecto de lo que podría haber imaginado. Le disparó sin que ella le devolviera el golpe. Eso era lo que le tenía en las nubes. Debo darte las gracias por eso, dijo Perugius. Has hecho un trabajo espléndido. ¿Estás seguro de que está bien que hayas roto tu juramento al dios del norte Calman? Él nos prohibió matarnos entre nosotros. Estoy seguro de que no le molestaría una paliza unilateral. Golpear a un oponente indefenso por algo que hicieron hace siglos me pareció bastante bárbaro. Aunque eso decía mucho de la profundidad del rencor que compartían, parece que te he juzgado un poco mal. Debería darte algún tipo de recompensa, dijo Perugius. Realmente no necesito una recompensa. No, gracias. No cuentes conmigo. No quiero poder, no como el que ofrece a Tofe. Así, una vez que Nanaosi termine de recuperarse, te enseñaré personalmente a usar la magia de invocación. Dudé. No voy a quedarme atrapado aquí sin poder volver a casa durante la próxima década si acepto eso, ¿verdad? No me compares con Atofe. Bueno, mientras pudiera volver a casa, no había razón para negarme. Quería saber más sobre la magia de invocación y teletransporte. Además, podría enfrentarme a una crisis similar en el futuro. No estaría de más aprender otras formas de luchar, por si acaso. No me gustaban los conflictos, pero en este mundo se necesitaba un mínimo de fuerza para escapar del peligro. Pensaba que sería suficiente para proteger a mi familia, pero después de la hidra y de lo ocurrido esta vez, estaba bastante claro que no era lo suficientemente poderoso. Quería pensar que las situaciones en las que tendría que luchar contra algo de ese nivel serían pocas y distantes, pero más vale prevenir que lamentar. Señor Perugius, ¿crees que podrías entrenar conmigo o enseñarme a luchar mejor? No me importa si es después de las lecciones de invocación. ¿Esto fue provocado por tu encuentro con Atofe? ¿O no estás satisfecho ya con el poder que posees? Ah, mierda. Ahora su humor se ha agriado. Esto no es bueno, no es nada de eso. Solo pensé que sería bueno tener mejores opciones si alguna vez me meto en ese tipo de problemas de nuevo. Tras una larga pausa, dijo, muy bien. Te haré un objeto para que puedas contactar conmigo. ¿Silvaril? Le dirigió una mirada. Silvaril sacó una flauta de su bolsillo, una que parecía una torre con un dragón envuelto en ella. Si usas esto en cualquier lugar con el que tenga conexión, Clearnight del trueno rugiente lo escuchará, y Arumanfi vendrá a verte. Acepté la flauta y la guardé. Parecía que vendría a ayudarme si alguna vez lo necesitaba. Tampoco era una mala solución. Parece que el sol se ha puesto. Miré hacia atrás, la luz del atardecer se había desvanecido. Ahora la luna flotaba en el cielo. Extrañamente,
la zona que nos rodeaba no estaba oscura. Eso era gracias al brillo azul que desprendían las flores del jardín. Esta mesa está hecha de iluminadores, explicó Perugius. Vamos, toma asiento. ¿Por qué no seguimos charlando un rato? Obedientemente, me senté. La artesanía de los enanos estaba realmente en su apogeo antes de la Segunda Gran Guerra humano-demonio, en efecto. Si los enanos no hubieran perdido su patria durante el conflicto, podrían seguir haciendo obras maestras ahora. Perugius era en realidad un tipo interesante una vez que llegabas a hablar con él. Poseía una gran sabiduría y amaba las bellas artes. También era un hombre de cultura que apreciaba el trabajo creativo. La raza enana ha perdurado, al menos. Poseen unas manos tan diestras que estoy seguro de que algún día producirán otro artesano capaz de crear una obra soberbia. Hablando de eso, dijo Perugius, redirigiendo la conversación, creo que dijiste que uno de ustedes estaba criando a tal artesano. Sanova asintió. Sí, aunque no lo parezca, mi maestro es un profundo conocedor de las figuras. Pensamos que, si enseñábamos a un enano esas técnicas, podríamos alcanzar nuevas cotas. ¿Me enseñaste una de las figuritas de Rudeus? Era bastante interesante. Es increíble que haya sido capaz de crear una réplica de una persona con un detalle tan intrincado. Los dos estaban disfrutando de su conversación. Lamentablemente, yo carecía del nivel de conocimientos que ellos poseían, así que no era capaz de seguirles el ritmo. Sin embargo, la discusión era lo suficientemente interesante como para escucharla. No, dije, me halagas demasiado. No hace falta ser humilde, dijo Perugius. Estoy de acuerdo. Silfie me ha hablado muchas veces de lo talentoso que es usted, Lord Rudeus. En realidad, había un participante más en nuestra fiesta del té. Mientras los otros dos conversaban alegremente entre sí, ella intentó intervenir con sus propias sugerencias y conocimientos. Lamentablemente, sus intentos fueron infructuosos. Estos dos eran tan duros que ella, al igual que yo, no podía esperar seguir el ritmo. No es solo magia. Lord Rudeus también sabe de artes. Realmente es una persona increíble. Gracias, princesa. Actuando como una tercera rueda en la conversación era nada menos que Ariel Anemo y Azura. Quería desesperadamente la ayuda de Perugius, pero no sabía cómo ganarse su favor. Sonreí incómodamente mientras ella me colmaba de exagerados elogios. Durante la mayor parte de la conversación, se había convertido en un robot que se introducía torpemente y repetía como un loro las mismas frases genéricas. Era obvio que no tenía nada sustancial que añadir a la conversación. Tiene un largo camino por delante. Por cierto, Lord Perugius, estábamos pensando en sacar pronto al mercado algunas de estas figuritas. ¿Podríamos pedirle su sincera opinión sobre la idea?, soltó Sanova. Alcanzó una caja que había dejado a sus pies, una que ya había visto antes. Oh. Intrigado, Perugius la miró. Sin embargo, cuando Sanova levantó la tapa, su estado de ánimo se agrió rápidamente. Una estatuilla de Super. Debería haber sabido que la reconocerías a simple vista. Los labios de Perugius se diluyeron. Sanova sacó la figura de Ruiger que había hecho Julie. Estilísticamente, era un poco diferente de la que yo había hecho, pero la pose y el diseño general la hacían parecer real. Sin embargo, eso no fue suficiente para satisfacer a Perugius. ¿Me haces esta pregunta, sabiendo cómo detesto a los demonios? Miró la figura de Ruiger con disgusto mientras escupía. Más vale que abandones cualquier ilusión que tengas de vender esta cosa. Sin esperanzas, como esperaba. Perugius realmente detestaba a los demonios. Era una persona por lo demás tolerante, pero tenía más prejuicios contra los demonios que nadie que hubiera conocido. Sanova debería haber sabido que mostrarle una estatuilla de Super a alguien como Perugius solo conseguiría erizar sus plumas. ¿A qué estaba jugando? No obstante, el modelo de esta estatuilla es alguien con quien tiene una deuda, Lord Perugius, dijo Sanova. Una deuda, dices. Perugius frunció el ceño. Tras pensarlo un momento, sus ojos se abrieron de par en par. ¿No me digas que has utilizado a Ruiger Superdia como modelo para esto? Sí, lo hicimos. Me has dicho que, en tu última batalla con la Place, fue Lord Ruiger quien te ayudó. Las palabras rodaron suavemente por la lengua de Sanova. No estaba sacando el tema al vuelo. Los dos habían disfrutado de varias fiestas de té sin mí. Sanova debía haber sacado esa información de Perugius previamente. Ahora podía ver hacia dónde iba esto, y me daba esperanzas. Por supuesto, soy perfectamente consciente de su aversión a los demonios. Sin embargo, también creo que, si las habilidades de mi maestro tuvieran cierta exposición pública, este tipo de artesanía arrasaría en el mundo. ¿No te gustaría que eso ocurriera? Imagínatelo, un mundo espléndido rebosante de arte.
Perugius hizo una mueca, estábamos tan cerca de convencerlo. Tal vez yo también debería entrar en la conversación, odio a los super. Se mueven en la oscuridad, masacrando vidas inocentes. Aunque también es cierto que sin la ayuda de Ruigert, hoy no estaría vivo. Sin embargo, Lord Perugius, Ruigert se arrepiente de las cosas que hizo en el pasado, solté. ¿Se arrepiente? Perugius inclinó la cabeza. Ahora, ¿cómo debería explicar esto de la mejor manera? Sí. ¿Laplace le engañó? Laplace, dices. La cara de Perugius se nubló. Parece que esta es una buena dirección, así es. Laplace le dio una lanza que le robó los sentidos. Ruigert fue manipulado para deshonrar a todo su clan. Peor aún, incluso mató a su propia familia. Ahora, se siente avergonzado y odia a Laplace por lo que hizo. Perugius escuchó en silencio, por eso ahora está viajando por el mundo, buscando una forma de devolver el honor a su pueblo. Este plan nuestro es una forma de ayudarle en su empeño. También tengo una gran deuda con Ruigert. Si está agradecido por la ayuda que le proporcionó, espero que apruebe lo que estamos haciendo, como una forma de recompensarle. Perugius se cruzó de brazos, cerró los ojos y frunció las cejas. Tras un largo silencio, finalmente dijo, no me importan los super y su reputación, pero debo honrar mis deudas. Entonces, haz lo que quieras. Aunque no estaba complacido, Perugius había accedido, al menos. Ahora podíamos vender nuestras figuras de Ruigert sin temor a que Arumanfi apareciera de la nada y destruyera nuestra tienda. De hecho, si alguien desaprobaba que lo hiciéramos, podíamos decirle que Perugius nos había dado su permiso. No tenía ni idea de cuánto peso tenía su nombre, pero seguro que era útil, dada su fama. De todos modos, Sanoa tenía un argumento convincente. Ser capaz de escurrir el bulto en un tema tan difícil, definitivamente me estaba impresionando cada vez más últimamente. Tenía que aprender de su ejemplo. Agradecemos su consideración. Tanto Sanoa como yo inclinamos la cabeza. Estábamos un paso más cerca de vender estas figuritas al público. Espera un poco más por mí, Ruigert. Ya que estamos en el tema, maestro, ¿por qué no le das a Lord Perugius una muestra de tu habilidad? Sanoa se golpeó la palma de la mano como si esa idea se le acabara de ocurrir. ¿Mi habilidad? Ya sabes, tu habilidad especial para hacer estas figuritas de la nada. Miré a Perugius, que asintió en señal de aprobación. Muéstrame. Me interesa esta magia tuya. Y así comenzó mi demostración en tiempo real de cómo hacer una figurita. Hice lo mismo que siempre, utilizar la magia de la tierra para crear la forma general, y luego ir picando cada parte hasta que la figura general quedara unida. Esta vez, decidí crear una del tamaño de una figura Nendoroid. Esto me facilitó las cosas y me permitió terminarla rápidamente. La calidad no sería la mejor, pero al menos las piezas eran sencillas de construir. Creé una máscara de pájaro sobre la cara de la figura. Sería una figura de Silvaril. ¿Esto es Silvaril? Eres muy hábil. Los ojos de Perugius estaban fijos en mí mientras trabajaba, observando atentamente cada paso. Parecía muy interesado. Me pregunté si realmente podía ver mi maná. O tal vez solo podía percibir cómo lo manipulaba. Después de todo, era un héroe legendario. Nunca soñé que alguien usara la magia de la tierra de esa manera. Si tienes una petición, puedo hacer lo que quieras, le ofrecí. Muy bien. En ese caso, tráeme una estatuilla de alta calidad que hagas y te la compraré. ¡Qué bien! Ahora teníamos un cliente habitual. Teniendo en cuenta que no teníamos ni idea de dónde había desaparecido Baigadi, asegurar otra oportunidad de negocio como esta era importante. En ese caso, Ariel habló, uniéndose a la conversación. También tenemos algunos espléndidos artesanos en el reino Asura. Continuó con una perorata sobre lo hábiles que eran sus artesanos, y prometió que haría instalar una estatua de Perugius una vez que asumiera el trono. Todo el tiempo que ya divagaba, Perugius parecía molesto. Cuando terminó, le espetó, los artesanos de Asura solo crean obras para satisfacer la vanidad de la nobleza. No hay nada interesante en su arte. ¿Qué? Ariel se quedó sin palabras. Como para clavar aún más el clavo en el ataúd, Perugius continuó. Si realmente te conviertes en rey, no tendrás cosas más importantes que hacer que crear una estatua mía. Ve bueno, Perugius la cortó. ¿O acaso malversar los impuestos del pueblo para vivir con lujo es tu definición de ser rey? No, en absoluto. Mis disculpas. Hablé fuera de lugar. Por favor, olvida que he dicho algo. Ariel dejó caer su mirada, tratando de retroceder. Era difícil creer que esta persona batida normalmente desbordaba carisma y confianza. Sin embargo, la forma en que Perugius la rechazó fríamente era improcedente. ¿De verdad la odiaba tanto?
Lo que ella había dicho le había molestado tanto. Espera, Ariela Nemo y Asura, gritó Perugius cuando ella intentó escabullirse. Su mirada opresiva se clavó en ella. ¿Qué significa para ti ser rey? ¿Que posee un verdadero rey? Bueno, son sabios, escuchan a los ministros de su gabinete y no olvidan su posición en la sociedad. Error. Perugius negó con la cabeza, sin dejarla terminar. El rey asuriano que conocí era un verdadero rey, pero no era nada como lo describes. ¿Qué rey? El hombre que ocupó el trono tras la guerra de la Place, mi amigo jurado, Gaunis Frian Asura. Ya había oído hablar un poco del rey Gaunis. Fue el último miembro superviviente de la familia real asuriana tras la guerra de la Place. Se convirtió en un gran gobernante que unió al país después de que fuera devastado durante el conflicto. La lucha se cobró un gran precio en las tierras asurianas, pero sus habilidades como monarca evitaron que el país cayera en una guerra civil. He oído que el rey Gaunis fue un gran gobernante. Dudo que pueda seguir sus pasos. Perugius volvió a negar con la cabeza. No fue grande. Era un cobarde que odiaba los conflictos y siempre estaba huyendo. No podía estudiar para salvar su vida, no poseía ninguna habilidad en la batalla, y siempre se escabullía a alguna taberna para coquetear con las mujeres del lugar. No tenía la ambición de llegar al trono, pero tenía la cualidad más importante que puede tener un gobernante. Eso, creo, es lo que lo convirtió en un verdadero rey. ¿Qué cualidad era esa? Si puedes darme esa respuesta tú mismo, entonces te daré mi apoyo. Ah, así que esta es la prueba que pretende darle. Está probando a Ariel, para ver si es alguien que merece su ayuda o no. La cualidad más importante que puede tener un rey, repitió Ariel, acariciando su barbilla mientras miraba a la mesa. Probablemente estaba tratando de recordar las historias que había escuchado del rey Gaunis. A mí me parece que el tipo era un completo idiota. O tal vez era un genio disfrazado, similar a Oda Nobunaga, Rudeus. Perugius se volvió hacia mí. ¿Qué piensas? Me temo que no tendría ni idea de cómo responder a la pregunta, dado que no soy de la realeza. Qué respuesta tan aburrida. No tienes que contemplar la respuesta, simplemente di lo que se te ocurra. Eso sigue siendo un poco difícil. Un rey, que se supone que es un rey en primer lugar. Sabía que aparecían mucho en las historias de fantasía, pero ¿qué hacían realmente? Eran alguien en la cima. El gobernante de un país, como un primer ministro, lo sabía. Para ser sincero, ni siquiera en mi vida anterior me interesaba mucho la política. Lo único que hacía era mirar cómo reaccionaban otras personas en Internet ante los políticos y seguir su ejemplo. Personalmente, creo que prefiero un gobernante que pueda ponerse en el lugar de la gente común, en lugar de alguien que confíe en sus propias habilidades. Ajá. Perugius exhaló, pareciendo impresionado con mi insulsa respuesta. Ariel, este chico acaba de darme una respuesta mucho mejor que la tuya. Tras una pausa, argumentó, pero una persona no puede ser rey si solo piensa en el pueblo. Es cierto. Tampoco es que Gaunis solo pensara en el pueblo. Sin embargo, los que le rodeaban sí le prestaron su ayuda, y fue capaz de suprimir las posibles revueltas en Asura. Así que estás diciendo que las propias habilidades de un rey no tienen sentido. ¿Es eso lo que piensas? ¿Un país que hace gobernar a un imbécil es un buen país a tus ojos? La expresión de Ariel se contorsionó con tristeza y frustración. ¿Qué era exactamente lo que Perugius trataba de hacerle decir? No tenía ni idea. Bueno, no es que lo necesitara realmente. No tenía intención de ocupar ningún trono. Tal vez Perugius intentaba en realidad poner a prueba la determinación y el carácter de Ariel. Tal vez no había una respuesta correcta. Aún así, es un rey tan grande que vale la pena pasar por todos estos problemas para convertirse en uno. Deberías pensarlo mucho, Ariel Nemo y Asura. Tras una breve pausa, Perugius dijo, ahora bien, es tarde. ¿Por qué no volvemos a la fortaleza? Con eso, nuestra fiesta del té había terminado. Recordaré por mucho tiempo la forma en que Ariel miraba mientras regresábamos al interior, sus hombros caídos hacia adelante mientras arrastraba los pies con Luke pisándole los talones. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.